Imanes humanos, seres humanos que generan tal nivel de magnetismo que se convierten en líderes con altísimos niveles de influencia e inspiración. Yo creo que de aquí se desprende absolutamente todo. Si nos damos cuenta, a través de la historia nos ha demostrado que no podemos vivir solos. La humanidad se necesita para sobrevivir. Yo no puedo ir a cazar un mamut solo. Y esto me hizo acordar de una película que se llamaba en inglés Into the Wild y en español la titularon Camino Salvaje. Era un joven que abandonaba la civilización. ¿Para qué? Para irse a vivir en la naturaleza. Esta es una historia de la vida real. Este personaje deja su vida cotidiana para irse a buscar a sí mismo en Alaska. Y adivinen qué terminó pasando. Pues terminó pasando que este joven se va de cacería y al irse de cacería pasa un río que no estaba muy crecido, pero al devolverse el deshielo polar hace que el río se haya crecido, por lo tanto él no podía pasar. Lo que terminó pasando fue que nuestro joven murió. ¿Y por qué murió? Porque no tuvo a quien llamar para pedir ayuda. Así que esto nos muestra aún más que nos necesitamos unos de otros para existir. Somos seres de manada, es inevitable. No hay forma de que nosotros solos recojamos una cosecha, como no hay forma de reproducirnos a nosotros solos. Eso se llama interdependencia, o sea, depender de otros. Y lo sabíamos muy bien y desde hace muchos años. Por eso es que nuestros antepasados armaban tribus, armaban clanes. ¿Para qué? Porque tenían el objetivo de sobrevivir. Pero hay una gran diferencia entre a quién le damos la autoridad y a quién nombramos un imán humano. Anteriormente, ¿a quién le damos la autoridad? Pues obviamente le damos la autoridad a quien sabía hacerlo, por ejemplo, cómo cazar, cómo recolectar, cómo construir, cómo cocinar, cómo cuidar y cómo proteger. Lo que termina pasando es que las eras han cambiado. Hoy en día el conocimiento está cada vez más a la mano. La globalización hace que cada vez podamos tener el mundo a un solo clic. Y obviamente la automatización. Todo esto hace que la experiencia no sea el único factor como anteriormente lo era. Porque hoy en día puedes tener mucha experiencia, pero si eres arrogante, tratas mal a las personas, eres antipático, pues la gente no te sigue y no te sigue por una sola razón. Y es que no encuentra en ti magnetismo. Es más, pueden hacerte hasta la vida imposible. Así el resultado, y ojo con esto, sea la disolución del equipo. Les voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el equipo del Real Madrid. Entre el año 2000 y 2006 se denominaban los Galácticos. En su nómina estaba Figo, estaba Zidane, estaba Ronaldo, estaba Beckham, estaba Raúl, estaba Roberto Carlos. Aquí el tema no era experiencia, creo que experiencia la había toda, pero nadie metía un gol. Y nadie metía un gol, ¿por qué? Porque todos querían figurar. Así que el tema de experiencia pasa a un lado y se vuelve un tema de arrogancia. Y eso los llevó a la disolución. Existen compañías enteras que también se han disuelto por culpa de estos personajes arrogantes. Por ejemplo, Compaq. Compaq fue el amo y señor tanto de los computadores como de los portátiles y terminó desapareciendo en el año 2002. Otra empresa, BlackBerry. La BlackBerry era una empresa que revolucionó los teléfonos inteligentes. Es más, yo me acuerdo que sacó el primer teclado QWERTY que yo conocía. Uno se podía comunicar vía PIN con otro celular, que hoy en día es lo que se llama WhatsApp. Esa compañía desapareció en el año 2013. Y así han desaparecido hasta países enteros, disolución de países enteros. Por ejemplo, la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba compuesta por más de 14 estados. ¿Y qué terminó pasando? Que desapareció en el año 1991. La misma Yugoslavia se enfrascó en una guerra que terminó disolviéndola en el año 2013. Y hasta la Gran Colombia, aquí en Sudamérica, que estaba compuesta por Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué es lo que terminó pasando? Se disolvió. ¿Por qué? Porque creo que nunca encontraron ese líder magnético, ese líder carismático que los dejara cohesionados en la unión. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que sí, la experiencia cuenta, no vamos a decir que no, pero eso pasa de un lado si tú no sabes cómo movilizar a las personas. Esta, por ejemplo, es la historia de un militar que había hecho absolutamente todos los cursos para convertirse en un super soldado. Él había estado en la academia de West Point, había estado en las fuerzas especiales, en los SEALs. ¿Y qué le faltaba? Le faltaba la academia de los Rangers. Así que se metió a esa academia y le dieron a dirigir un comando de asalto. La misión fue un completo fracaso. ¿Por qué? Porque este personaje empezó a tratar mal a las personas, a los soldados de su equipo. Les gritaba, los forzaba, hasta el punto que el mismo equipo terminó saboteando la misión para no conseguir el logro y no los resultados. Y de paso, pues terminó saboteándolo a él, haciéndole zancadilla
y casi que llevándolo hasta el abismo para que él perdiera toda la autoridad que tenía. ¿Por qué? Porque puedes ser un super soldado, pero si no sabes tratar a las personas, no sirve de nada toda la experiencia que tú logras tener. Cuando yo empecé mi vida laboral, yo me acuerdo que mi primer pensamiento era convertirme en ese super ejecutivo, en ese super soldado que llegara a ser un gran general, un gran gerente. Y me acuerdo yo que armé toda mi estrategia. ¿Para qué? Para que pasara eso. Y aprendí de múltiples jefes que tuve dos cosas que me iban a llevar al éxito. La primera era hacer caso y la segunda era resolver problemas. Un buen día yo me acuerdo que un jefe mío le dio por hacerse el chistoso y por mis buenos resultados me nombró jefe. Y ahí fue el colapso de mi carrera y el colapso de mi estrategia y el colapso de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque decidí tratar a mi equipo como a mí me trataban, o como mi jefe me trataba, o como yo veía que mis jefes trataban a los demás. A la fuerza. ¿Por qué? Porque el que tiene la experiencia era el que tenía la autoridad. ¿Y qué terminó pasando? Pues no terminó pasando, o terminó pasando lo que ya todos sabíamos, y es que no pasó mucho tiempo antes de que Recursos Humanos me llamara y me dijera: te vamos a dar un bono. Vos no trabajas más en esta compañía. Pues claro, el clima era insoportable, el clima laboral era insoportable, era pésimo. Así los resultados fueran buenos. Terminaron quitándome no solamente el equipo, sino también a la compañía. Déjenme ponerle datos a esto. Por ejemplo, las estadísticas dicen que el 82% de las empresas eligen el candidato equivocado. El 60% de los nuevos líderes no reciben ningún tipo de capacitación. Eso es, más o menos, hágale como se puede. El 40% de los nuevos jefes fracasan en su primer año. Y el 57% de las personas dejan su trabajo, adivinen por quién, por su jefe. Así que ahí empecé a entender, con ese golpe en el ego, que hay diferentes métodos para movilizar a las personas con sus luces y sus sombras. Entonces, para mí existen 3 métodos que son esenciales: el poder, la autoridad y el liderazgo. El poder, ¿qué pasa con el poder? El poder se impone. ¿Y se impone a través de qué? A través de que tú tengas la fuerza, las armas, el conocimiento, los contactos. ¿Y se impone por qué? Porque no te estoy pidiendo el favor de hacer alguna cosa, o no te estoy pidiendo el favor de dar resultados, simplemente lo exijo. Eso es como un ladrón que va a robar a alguien, le pone un revólver en la cabeza y le dice: deme sus cosas. El ladrón no le está pidiendo el favor de que le dé la billetera, le está imponiendo que le dé la billetera. ¿El poder moviliza? Claro. ¿Hay resultados? Sí, claro, pero tiene luces y sombras. ¿Cuáles son sus luces? Sus luces es la inmediatez del resultado. Se da muy rápido. Pero ¿cuál es su sombra? Que la gente muchas veces se cansa de esa cohesión, se cansa de ese apretón, de esa presión. ¿Y qué termina haciendo? Termina sacando al líder. La otra forma de movilizar a las personas es la autoridad. La autoridad, a diferencia del poder, no se impone. La autoridad se otorga. ¿Qué quiere decir eso? Que es utilitarista. O sea, te doy la autoridad hasta cuando yo quiera y la necesite, y viceversa, o bidireccional. Para que yo te otorgue la autoridad, tienen que surgir 5 grandes cosas. La primera, que tú tengas más experiencia que yo. La segunda, que sepas dirigir, o sea, que sepas saber para dónde vamos. La tercera, que controles. ¿Que controles qué? Que controles los conflictos, que controles las relaciones dentro del equipo. La cuarta, que organices dependiendo de qué, funciones y roles. Y la quinta y última, que protejas a tu equipo. Si esas 5 cosas pasan, automáticamente yo te otorgo la autoridad. Pero si alguna de esas 5 cosas no pasa, automáticamente ¿yo qué hago? También te quito la autoridad. Entonces también tiene luces y sombras. La luz, obviamente, si tú tienes la autoridad y te has ganado la autoridad, en este caso te han otorgado la autoridad, el resultado se va a dar. Pero si no te otorga la autoridad, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Va a terminar pasando que los resultados se empiezan a dilatar. ¿Por qué? Porque tú empiezas a darte cuenta que la gente te va y pasea, que la gente no te hace caso, que la gente hace lo que quiere, que la gente se queja, y eso es porque no te has ganado la autoridad del equipo, o no te han otorgado la autoridad del equipo, mejor. Y el último es el liderazgo. El liderazgo se gana, y se gana cuando ¿qué? Cuando yo empiezo a generar ese nivel de confianza, cuando yo empiezo a generar ambientes contenedores
que donde haya seguridad psicológica y la gente pueda conversar. Se gana cuando yo soy una persona que automáticamente formo a las demás, no solamente las capacito y las enseño, sino que les formo. Se gana cuando yo sé escuchar a las otras personas, no emito juicios, no critico, simplemente colaboro, ayudo y estoy al servicio de esas personas. Pero ojo, porque el liderazgo también tiene luces y también tiene sombras. Una de las luces del liderazgo es que una vez te ganas el liderazgo, pues la gente te sigue hasta el final del abismo. Pero una de las sombras del liderazgo es que te vuelves modelo y ejemplo de. Así que no puedes cometer ningún error porque obviamente vas a ser como la persona que está allá arriba, que está en ese altar, que todo el mundo mira y que tú eres el modelo a seguir. Entonces no puedes cometer errores porque si lo cometes defraudas a las personas. Esto en términos de resultados ya se los dije, pero en términos de gasto de energía también es muy importante. No es el mismo gasto de energía que se gasta cuando tú movilizas desde el poder a cuando tú movilizas desde la autoridad, cuando tú movilizas desde el liderazgo. Son distintos gastos de energía. Obviamente desde el liderazgo hay menos energía que tú gastas que desde el poder cuando tú las gastas. Hay que compensar ahí. Ahora, yo digo, no es ni bueno ni malo. Yo creería que cualquiera de nosotros que quisiera movilizar a un equipo puede utilizar los 3 estilos de movilización.